Bueno, ahora se nos pide comparar cómo es la fuerza ejercida por dos cargas sobre una tercera carga. Entonces nos dicen que tengo una carga Q y esa carga Q está en el eje Y, que tengo otra carga Q y una tercera carga que está sobre el eje X y me dicen los valores de las cargas. Vamos a hacer y las distancias a las que están esas cargas y me dicen, bueno, analice cómo sería la fuerza resultante en ese sistema. Entonces, yo tengo aquí una carga Q1 que me dicen que es igual a 2 microcoulombs. Aquí tengo una carga Q2 que es igual a 2 microcoulombs. Y aquí tengo una carga Q y esa carga Q va a ser igual a 4 microcoulombs. Entonces, vamos a analizar cómo esto es fuerzas y las fuerzas son vectores. Vamos a usar el teorema de la superposición, o sea que la fuerza resultante es la suma de las dos fuerzas, o sea, de la fuerza QQ1 y la fuerza QQ2. Entonces, el problema también me dice que Q1 está en la posición punto 3, está a punto 3 metros del cero y Q está a punto 4 metros también del cero y esta está a menos punto 3 metros del cero, lo que quiere decir que Q1 y Q2 están en posiciones simétricas. Ahora, entonces miremos cuál va a ser la fuerza. Analicemos la fuerza entre Q1 y Q. Entonces, la fuerza entre Q1 y Q, vamos a prolongarla. Ahora esta línea, vamos a prolongar esta línea también para mirar el ángulo. Y entonces si nos damos cuenta, como Q1 y Q tienen el mismo signo, la fuerza es de repulsión. Y aquí vamos a llamar a este un ángulo alfa. La situación para Q2Q va a ser idéntica. Como las dos tienen el mismo signo, la fuerza es de repulsión. Entonces, nos vamos a dar cuenta si yo descompongo las fuerzas. Cada fuerza tiene una componente en Y y una componente en X. Lo mismo va a pasar con la fuerza entre Q1 y Q. Tiene una componente en Y y una componente en X. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que mi componente en Y, la suma, o sea, la fuerza debida a 2Q en Y es igual a la fuerza debida a 1Q en Y. Y cuando la sumemos, la fuerza no total o la fuerza neta en Y va a ser igual a 0 newtons. Entonces, no tiene sentido pues que hagamos el análisis en Y. Entonces vamos a hacer el análisis en X. Y entonces si nos fijamos, vamos a escribir primero la fuerza entre la carga Q1 y la carga Q. Entonces aquí está igual definida la fuerza. La fuerza está definida entre K por las cargas
Q1, Q2 dividido la distancia entre ellas al cuadrado. Y como lo voy a hacer el análisis en X, entonces aquí lo vamos a tener que multiplicar por el coseno del ángulo alfa. Si yo escribo cómo es la fuerza FQ2Q en X, me va a dar una... Aquí no es Q, sino que es Q mayúscula, o sea, la carga con la que estoy haciendo la fuerza. Si escribo la fuerza entre Q2 y Q, me va a dar un número parecido, idéntico. Entonces lo que yo voy a tener es que la fuerza neta, entonces la fuerza neta en X es igual a una constante K. Q1, Q2 valen lo mismo, por eso son simétricas, por la carga Q dividido R al cuadrado por el coseno de alfa. Entonces, vamos a escribir esto. La fuerza neta en X es igual a K, esa constante K. Bueno, y una cosa que se me quedó aquí es que esto es dos veces, ¿cierto? Porque es la fuerza de Q1 y la fuerza de Q2 que son iguales. Entonces me va a dar dos veces ese resultado. O sea que esto es 2 por 8.99 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Esa es la K o la constante eléctrica por la carga Q, que es 2 microcoulombs, o sea, 2 por 10 a la menos 6 coulombs por el coseno de alfa. Todo esto dividido el R cuadrado, o sea, la distancia entre las dos cargas al cuadrado. Si vemos, o sea, la distancia es esta, que también va a ser igual a esta, y que por Pitágoras, pues R cuadrado va a ser simplemente 0.3 metros al cuadrado más 0.4 metros al cuadrado. Ahora, el coseno de alfa, también utilizando las funciones trigonométricas y mirando el triángulo, este triángulo rectángulo, punto 3, punto 4 y R, pues el coseno es fácil de calcular porque el coseno va a ser 0.4, el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es la raíz de 0.3 metros, esto es 0.4 metros, más 0.4 metros al cuadrado. Y haciendo todo el cálculo y reemplazando cuánto es el coseno, me va a dar que la fuerza neta es 0.46 newtons. 0.46 newtons y que se dirige o está apunta hacia el lado positivo de las X debido a que, las componentes Y se anularon. Ahora miremos qué pasa cuando en vez de tener una carga positiva, lo que tengo es una carga negativa. O sea, entonces otra vez un montaje muy similar. Tengo mi eje Y, mi eje X, tengo una carga. A ver, yo voy a colocar mis cargas. Tengo una carga acá,
tengo en el lado contrario y simétrica otra carga y tengo mi carga de prueba o lo que llamamos algunas veces la carga de prueba. Tengo la distancia R. Entonces la distancia R. Y entonces ahora esta carga Q1 habíamos dicho que vale 2 microcoulombs. Q2 vale 2 microcoulombs. Y la carga Q vale 4 microcoulombs. Entonces el cambio o lo que nos están proponiendo cambiar es cambiar la carga Q2 por menos 2 microcoulombs y dejando las distancias iguales. O sea, punto 3 y punto 4. Y aquí entre carga Q1 y Q va a haber una distancia R y acá va a haber una distancia R. Entonces, las fuerzas, miremos cómo es la fuerza Q1Q. La fuerza Q1Q como tienen el mismo signo, entonces es una fuerza de repulsión. Vamos a continuar el eje para mirar el ángulo. Entonces la fuerza entre Q1 y Q es una fuerza de repulsión. Digamos que aquí hay un ángulo alfa. Mientras que la fuerza entre Q2 y Q, como son de signos contrarios, es una fuerza de atracción. Entonces, si nos fijamos, esta vez las componentes que se van a cancelar, porque el número, la magnitud de las fuerzas son iguales, van a ser las componentes en X. Mientras que las componentes en Y se van a sumar para dar una fuerza neta en Y. Entonces la fuerza neta en Y en este caso, además que es negativa porque apunta hacia abajo, es igual a 2 veces la constante K por la carga Q1 o la carga Q2, cualquiera de las dos porque tiene el mismo signo, no vamos a, perdón, tiene el mismo valor, no vamos a considerar el signo. ¿Por qué no vamos a considerar el signo? Porque el signo lo estamos considerando cuando hacemos la gráfica. En la gráfica ya está considerado el signo. Por la carga Q, también entre valor absoluto, dividido R al cuadrado por el seno de alfa. O sea, entonces aquí me va a dar que la fuerza neta en Y es igual a 2 veces la constante. Recordemos que la constante es 8.99 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados por la carga Q, que es 2 por 10 a la menos 6 coulombs, o sea, 2 microcoulombs, por la carga Q, que es 4 por 10 a la menos 6 coulombs, o sea, microcoulombs. Todo esto dividido R al cuadrado por Pitágoras, R al cuadrado, pues es 0.3 metros al cuadrado más 0.4 metros al cuadrado. Todo esto, como es la componente en Y, por el seno de alfa. Y el seno de alfa es fácil ver cuánto es, porque el seno de alfa es igual al cateto opuesto, 0.3 metros, dividido R. Y R es la raíz de 0.3 metros al cuadrado más 0.4 metros al cuadrado. Y entonces me va a dar que la fuerza neta para Y es igual
a 0.34 newtons.